Acto y la entrevista. Jamás pensé que estaría aquí, sentada frente a la mujer más cautivadora que jamás había visto, fingiendo ser totalmente profesional. Pero ahí estaba. Christina Walker, la reina del diseño de interiores de Birmingham, de 32 años, entrevista a esta despampanante rubia para un puesto de asistente. Entonces, señorita Bennet, comencé, tratando de mantener la voz firme, que le hace pensar que está cualificada para este puesto. Mía, Dios, hasta su nombre era perfecto, se inclinó hacia adelante, con sus ojos azules brillando. ¿Por qué no echas un vistazo a mi portafolio y decides por ti mismo? Abrí el libro encuadernado en cuero que me entregó y casi me caigo de la sorpresa. Los diseños eran innovadores, atrevidos y absolutamente brillantes. Era como si hubiera leído mi mente y sacado todas las ideas descabelladas que me daba miedo intentar. Son impresionantes, logré decir, esforzándome por mantener la compostura. Pero, ¿cómo sé que puedes manejar la presión de una firma de diseño de alto nivel? Los labios de Mía se curvaron en una sonrisa burlona. Confía en mí. Bajo presión, me desenvuelvo bien. Su tono me hizo sonrojar. Me aclaré la garganta, intentando recuperar el control de la situación. Bueno, ya veremos. Estás contratado. Empiezas el lunes. Acto 2. Lo profesional y lo personal. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mía se puso manos a la obra enseguida, desafiando todos mis enfoques tradicionales con ideas frescas y emocionantes. Al principio, me irritaba muchísimo, ¿quién se creía que era esta novata? Pero a medida que nuestros proyectos empezaron a tomar forma, tuve que admitir que los resultados fueron asombrosos. Los clientes estaban encantados y la reputación de nuestra empresa se disparó. Me encontré esperando con ilusión nuestras sesiones de lluvia de ideas, ansiosa por ver qué concepto brillante se le ocurriría a Mía a continuación. No solo me intrigaban sus habilidades profesionales. Me sorprendía mirándola más de lo debido, admirando cómo su cabello reflejaba la luz o cómo fruncía el ceño concentrada. Durante las reuniones, mis ojos se desviaban hacia sus labios mientras hablaba, preguntándome a qué sabrían. Vaya. ¿De dónde demonios salió eso? Negué con la cabeza, intentando despejar esos pensamientos confusos. Nunca antes me había sentido atraído por una mujer. Esto era simplemente admiración profesional. Nada más. Pero con el paso de los días, no pude negar la chispa que crepitaba entre nosotros. Cada roce accidental de una mano me erizaba la piel. Cada risa compartida se sentía más íntima de lo que debería. Una noche, mientras revisábamos los planos de nuestro último proyecto, me quedé mirando el perfil de Mía. El suave resplandor de la lámpara de escritorio resaltaba sus delicados rasgos, y me invadió un impulso irresistible de acercarme y tocarla. ¿Cristina? La voz de Mía me sacó de mis pensamientos. ¿Estás bien? Lleva 5 minutos mirando fijamente esa misma esquina. Parpadeé, sintiendo cómo me subía el calor a las mejillas. Lo siento, supongo que estoy cansada. La mirada de Mía se suavizó con preocupación. Deberíamos dar por terminada la noche. Trabajas demasiado, ya lo sabes. Mientras recogía sus cosas para irse, sentí una punzada de decepción. No quería que se fuera. ¿Pero qué podía decirle? Oye, quédate para que pueda seguir teniendo estos sentimientos confusos hacia ti. Mía, exclamé antes de poder contenerme. Se giró, con una ceja arqueada con expectación. Solo quería decir, que están haciendo un trabajo excelente. Me alegra que estén aquí. Su sonrisa iluminó la habitación. Gracias, Cristina. Eso significa mucho viniendo de ti. Cuando salió, me dejé caer en la silla, con el corazón acelerado. ¿Qué demonios me estaba pasando? Y, lo que es más importante, ¿qué iba a hacer al respecto? Acto 3. La propuesta del acompañante. Justo cuando creía tener bajo control estos sentimientos confusos, la vida decidió darme una sorpresa. Estaba inmersa en el análisis de muestras de tela cuando mi teléfono vibró. Un vistazo a la pantalla y se me revolvió el estómago. Murmuré algo lo suficientemente alto como para que Mía levantara la vista de sus bocetos. ¿Todo bien?, preguntó, con la preocupación reflejada en su rostro. Le mostré el teléfono.
¿Te acuerdas de mi compañera de cuarto de la universidad, Sara? Se casa y, por lo visto, estoy invitada. El rostro de Mia se iluminó. Eso es genial. ¿Por qué tienes esa cara como si te hubieran cancelado tu pedido de silla favorita? Suspiré, pasándome la mano por el pelo. El problema no es la boda en sí, sino la parte de los acompañantes. Ah. Mia asintió, comprendiendo. No hay perspectivas por el momento. A menos que cuentes mi cuenta de Netflix, refunfuñé. Y ahora todos van a suponer que estoy saliendo con alguien. Dios, ya oigo los susurros de lástima. Mia se recostó en su silla, con una mirada traviesa en los ojos. Sabes, hay una solución sencilla para esto. Levanté una ceja. Ah, ¿sí? ¿Qué es eso? Llévame. Por un momento, pensé que la había oído mal. ¿Qué? Mia se encogió de hombros, con una sonrisa pícara en los labios. ¿Por qué no? Me arreglo bien, puedo encantar a cualquiera y te prometo que no te haré pasar vergüenza en la pista de baile. Mi corazón daba vueltas. Hablaba en serio. La idea de aparecer con Mia del brazo era emocionante y aterradora a la vez. Yo, no lo sé, balbuceé. No sería raro. Quiero decir, eres mi asistente. Por favor, dijo Mia, poniendo los ojos en blanco. Ya somos prácticamente compañeras de trabajo. Además, es solo para aparentar, no. Sin compromisos. Sin ataduras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esas palabras me provocaron un dolor en el pecho? De acuerdo, me oí decir antes de poder pensarlo mejor. Hagámoslo. El rostro de Mia se iluminó con una sonrisa radiante. Perfecto. Ahora tenemos que poner nuestra historia en orden. ¿Cuánto tiempo llevamos saliendo? ¿Cómo nos conocimos? O, tal vez podamos decir que fue amor a primera vista en una galería de arte abarrotada. Mientras Mia enumeraba escenarios cada vez más extravagantes, me dejé llevar por su entusiasmo. Pasamos el resto de la tarde inventando nuestra historia de amor ficticia, riéndonos hasta que nos dolía el estómago. Acto 4. La fecha de práctica. Conforme avanzaba el día, una duda persistente se apoderó de mí. ¿Cómo íbamos a lograrlo? Nunca antes había tocado a una mujer, y mucho menos había fingido tener una relación con una. Probablemente deberíamos practicar, solté durante la cena aquella noche. Mia levantó la vista de su pasta, con una ceja arqueada. ¿Practicar qué? Hice un gesto vago, sintiendo que se me ruborizaban las mejillas. Ya sabes, cosas de pareja. Tomarse de la mano, apodos cariñosos, ese tipo de cosas. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Mia. Cristina Walker, me estás invitando a un ensayo. Tal vez, murmuré, de repente fascinada por mi copa de vino. Bueno, entonces, Mia extendió la mano por encima de la mesa, rozando mis dedos con los suyos. Acepto. Los días siguientes transcurrieron entre miradas furtivas y caricias tímidas. Practicamos caminar del brazo, aprendimos a pedir café el uno al otro e incluso inventamos una historia de origen simpática, aunque un poco empalagosa, para nuestra relación ficticia. Pero nada me había preparado para el momento en que la mano de Mia se deslizó en la mía mientras paseábamos por el parque. Fue como una descarga eléctrica que me recorrió el cuerpo, dejándome sin aliento y mareada. ¿Estás bien?, preguntó Mia, escudriñando los míos con sus ojos azules. Tienes la mano muy sudorosa. Bien, chillé, intentando ignorar los latidos acelerados de mi corazón. Solo estoy metiéndome en el personaje. Los labios de Mia se curvaron en una sonrisa cómplice. Bueno, lo estás haciendo genial, cariño. Cariño. Esa palabra me heló la sangre. Sabía que estábamos entrando en terreno peligroso, pero no podía alejarme. Mientras volvíamos a mi casa para elegir los vestidos de la boda, vi nuestro reflejo en el escaparate de una tienda. Nos veíamos perfectos juntos. Felices. Como una pareja de verdad. Me di cuenta de golpe, ya no se trataba solo de engañar a mis amigos. En algún momento, mis sentimientos por mí habían cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía. Me estaba enamorando de ella. Profundamente. Y cuando Mia se volvió hacia mí,
con los ojos brillantes de risa, supe que me había metido en un lío tremendo. ¿Cómo demonios iba a fingir una relación cuando cada caricia, cada sonrisa, me hacía desear algo real? La boda aún faltaba semanas, pero tenía el presentimiento de que mi mundo, cuidadosamente ordenado, estaba a punto de desmoronarse. ¿Y lo más aterrador? No estaba segura de querer impedirlo. Acto V, el ensayo. Llegó el día del ensayo de la boda en un abrir y cerrar de ojos. De repente, allí estaba yo, frente al espejo de cuerpo entero, arreglándome el pelo por enésima vez. ¿Por qué estaba tan nerviosa? Ni siquiera era la boda de verdad. Un suave golpe en la puerta me hizo sobresaltarme. «Adelante», grité, intentando mantener la voz firme. Mía entró y me quedé sin aliento. Llevaba un elegante vestido negro que realzaba su figura, y su cabello rubio caía en cascadas sobre sus hombros. Estaba deslumbrante. «¡Guau!», exclamé antes de poder contenerme. Los ojos de Mía brillaron con diversión. «Tú también te ves muy bien, Walker». Sentí que se me ruborizaban las mejillas. «Gracias». «¿Estás listo para esto?». Extendió la mano. Nací preparada. «Vamos a darles una paliza, cariño». El trayecto hasta la cena de ensayo estuvo lleno de revisiones de última hora de la historia y bromas cariñosas. Cuando llegamos al restaurante, ya me sentía casi relajada. Podíamos hacerlo, al fin y al cabo, solo era un juego. Pero entonces, al entrar, la mano de Mía encontró la mía, y toda la calma que había construido con tanto cuidado se fumó. Su tacto me provocó un escalofrío que me recorrió el brazo, y tuve que recordarme a mí misma que debía respirar. «Cristina». El grito de emoción de Sara resonó entre la multitud. Mi antigua compañera de piso corrió hacia mí y me abrazó. «Me alegro mucho de que hayas podido venir. Y esta debe ser la famosa Mía de la que tanto he oído hablar». «Espera, ¿qué?». Le lancé a Mía una mirada de pánico, pero ella no se inmutó. «Espero que todo vaya bien», dijo Mía riendo y extendiendo la mano. «Es un placer conocerte por fin, Sara. Cristina me ha contado muchísimas historias de tus años universitarios». Mientras Sara repasaba a toda velocidad nuestras aventuras más alocadas, me maravillaba el encanto natural de Mía. En cuestión de minutos, tenía a todos comiendo de su mano, narrando historias elaboradas sobre nuestro romance vertiginoso que apenas podía seguir. «Y entonces derramó el café sobre mi cuaderno de dibujo favorito», decía Mía, con los ojos brillantes. Debería haberme enfadado muchísimo, pero se veía tan adorablemente nerviosa que no pude evitar invitarla a salir. Forcé una risa, intentando ignorar el nudo que sentía en el estómago al pensar que esa situación pudiera ocurrir. «Tienes suerte de ser tan guapa», logré decir, inclinándome para darle un ligero toque en la mejilla. En el instante en que mis labios rozaron su piel, fue como si el mundo se desvaneciera. Mía contuvo la respiración casi imperceptiblemente, y me detuve un segundo más de lo debido. Cuando me separé, sus ojos estaban oscuros, con una expresión que no lograba identificar. El resto de la velada transcurrió entre presentaciones y miradas furtivas. Cada vez que la mano de Mía rozaba la mía, o se inclinaba para susurrarme algún comentario, me sentía como si estuviera en llamas. ¿Cómo era posible que nunca antes me hubiera percatado de lo embriagador que era su perfume? Mientras practicábamos la procesión, me di cuenta de que Mía estaba muy pendiente de mí, el suave vaivén de sus caderas, la forma en que se mordía el labio concentrada. Me estaba volviendo loca. «Cristina, despierta». La voz de Sara interrumpió mis pensamientos. «¿Estás bien? Pareces estar en otro mundo». Parpadeé, dándome cuenta de que llevaba mirando a Mía quién sabe cuánto tiempo. «Lo siento, supongo que estoy cansada». Los ojos de Sara se movían rápidamente entre Mía y yo, mientras una sonrisa cómplice se dibujaba en su rostro. «Ajá. Cansada. Así es como lo llaman los jóvenes hoy en día». Sentí que mis mejillas se enrojecían. «No sé de qué estás hablando». «Claro que no», rió Sara, dándome una palmadita en el brazo. «Solo intenten no tocarse el uno al otro el tiempo suficiente para llegar al altar mañana, ¿de acuerdo?». Mientras Sara se alejaba con paso despreocupado, me cubrí la cara con las manos. Esto era un desastre.
Se suponía que debíamos ser convincentes, ¿no? Lo que fuera esto. Hola. La suave voz de Mía me hizo levantar la vista. ¿Estás bien? Podemos bajar el tono si es demasiado. Negué con la cabeza, sin atreverme a hablar. Porque la verdad era que no era suficiente. Quería más. Quería que fuera real. Me di cuenta de repente, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Yo, Cristina Walker, estaba perdidamente enamorada de mi asistente, y no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Acto B. El viaje de regreso a casa. Mientras volvíamos a casa esa noche, la tensión entre nosotros era palpable. La mano de Mía descansaba sobre la consola central, a centímetros de la mía. Habría sido tan fácil extender la mano, entrelazar nuestros dedos. ¿Cristina? La voz de Mía me sacó de mi ensimismamiento. Ya estamos aquí. Levanté la vista y me di cuenta de que llevábamos sentados en la entrada de mi casa quién sabe cuánto tiempo. Cierto. Lo siento. Supongo que estoy más cansado de lo que pensaba. Un suave golpe en la puerta me hizo dar un vuelco al corazón. Pasa, dije, maldiciendo en silencio el temblor en mi voz. Mía entró, luciendo como si acabara de salir de la portada de una revista con su vestido de dama de honor. Sus ojos se abrieron de par en par al verme, y sentí que se me subía el rubor por el cuello. «¡Guau!», exclamó. «Cristina, te ves increíble». Me alicé el vestido, sintiéndome de repente cohibida. «Gracias. Tú tampoco estás tan mal». Mía sonrió y cruzó la habitación para ajustarme el collar. «Listo», dijo suavemente, mientras sus dedos se detenían en mi clavícula. «Perfecto». El aire entre nosotras crepitó de tensión. Tragué saliva con dificultad, luchando contra el impulso de inclinarme y acortar la distancia que nos separaba. Mía, yo. «Señoras», se oyó la voz de Sara desde el pasillo. «Faltan 5 minutos para que empiece el espectáculo». El momento se hizo añicos. Mía retrocedió, con un destello indescifrable en sus ojos. «Deberíamos irnos», dijo, extendiendo la mano. «¿Lista, compañera?» Respiré hondo, reprimiendo la confesión que tenía en la punta de la lengua. «Como siempre lo seré». La ceremonia transcurrió entre flores y votos emotivos. Apenas me di cuenta de nada, demasiado consciente de la presencia de Mía a mi lado, la forma en que su mano encajaba perfectamente con la mía mientras caminábamos por el pasillo, el suave roce de su cadera contra la mía mientras posábamos para las fotos. Fue una tortura de lo más dulce. Acto 8. La recepción. En la recepción, nos adaptamos fácilmente a nuestros papeles de pareja feliz. Mía cautivó a todos con su ingenio y su risa contagiosa, mientras yo intentaba desesperadamente controlar mis pensamientos acelerados. Más de una vez, sorprendí a Sara observándonos con una sonrisa cómplice, y me pregunté si nuestra actuación era tan obvia como parecía. ¿Me concedes este baile? La voz de Mía interrumpió mi confusión. Se paró frente a mí, con la mano extendida y una mirada desafiante. Dudé un instante antes de tomarle la mano. Debo advertirte que soy muy torpe. La risa de Mía me heló la sangre. No te preocupes. Yo iré al frente. Mientras nos mecíamos al ritmo de la música, con el brazo de Mía alrededor de mi cintura, sentí que me relajaba por primera vez en todo el día. Esto se sentía bien. Natural. Como si hubiéramos estado bailando así toda la vida. «¿Sabes?», murmuró Mía, su aliento cálido contra mi oído. «Para alguien que dice que no sabe bailar, lo estás haciendo bastante bien». Sonreí, dejándome llevar por su abrazo. Supongo que solo necesitaba a la pareja adecuada. Mía se apartó un poco, sus ojos buscando los míos. Había una intensidad en su mirada que me dejó sin aliento. Lentamente, con decisión, se inclinó hacia mí. Nuestros labios se encontraron y el mundo desapareció. Al principio fue suave y vacilante, luego más intenso cuando la mano de Mía se posó sobre mi rostro. Oí un pequeño gemido de sorpresa y placer, mientras mis dedos se apretaban en su cintura. Cuando finalmente nos separamos, estaba sin aliento y mareada. Los ojos de Mía estaban muy abiertos, con una mezcla de asombro e incertidumbre en su rostro. Yo. Comencé, sin estar segura de lo que iba a decir.
¿Champán? Preguntó un camarero, apareciendo a nuestro lado y rompiendo el momento. Nos separamos, ambos extendiendo la mano temblorosamente para coger nuestros vasos. Me bebí el mío de un trago, intentando desesperadamente calmar mi corazón acelerado. El resto de la noche transcurrió entre miradas furtivas y silencios cargados de tensión. Cada roce de la mano de Mía me provocaba una descarga eléctrica. Cuando por fin llegamos a nuestra habitación de hotel, yo era un manojo de nervios. Bueno, dijo Mía, quitándose los tacones, eso fue algo. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. El contacto se repetía en mi mente una y otra vez, y cada recuerdo me provocaba una nueva oleada de anhelo. Mía dio un paso más cerca, sin apartar la mirada de la mía. Cristina, dijo en voz baja. ¿Qué estamos haciendo? Era ahora o nunca. Respiré hondo, preparándome para lo que estaba a punto de decir. Mía, creo que me estoy enamorando de ti. De verdad. Por un instante, el mundo se detuvo. Entonces, Mía cortó la distancia entre nosotros, sus labios se estrellaron contra los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Lo que siguió fue un torbellino de manos, labios y confesiones susurradas. Nos despojamos de la ropa, olvidamos las inhibiciones en la tenue luz de la habitación del hotel. Nos exploramos con un deseo que nos sorprendió a ambos. Después, mientras yacíamos enredados entre las sábanas con la cabeza de Mía sobre mi pecho, la realidad comenzó a imponerse. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Para nuestra relación laboral? ¿Qué estás pensando? La voz de Mía era suave e insegura. Le acaricié el cabello, tratando de ordenar el torbellino de emociones. Estoy pensando que ya no quiero que esto sea una farsa. Mía se incorporó apoyándose en un codo, y sus ojos me miraron fijamente. ¿Estás segura? Todo esto es muy nuevo para ti. No quiero que te sientas presionada ni confundida. La silencié con un toque. De lo único que estoy seguro ahora mismo es de ti, susurré contra sus labios. Mientras nos quedábamos dormidos, abrazados, supe que todo había cambiado. El mundo que nos esperaba en Birmingham estaría lleno de retos e interrogantes, pero por ahora, en ese instante, todo era perfecto. Sin que yo lo supiera, nuestra burbuja de felicidad estaba a punto de estallar bruscamente ante la cruda luz del día y las realidades del mundo que habíamos dejado atrás. Acto 9, de vuelta en Birmingham. El estridente zumbido de mi despertador me despertó de golpe, y la realidad me golpeó como un balde de agua helada. Estaba de vuelta en Birmingham. En mi propia cama. Sola. Los acontecimientos del fin de semana de la boda parecían un sueño lejano, borroso y surrealista. Al entrar a trompicones en la oficina, sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo debíamos actuar ahora Mía y yo? ¿Y si alguien notaba el cambio entre nosotras? ¿Y si? Buenos días, Cristina. La voz de Mía interrumpió mis pensamientos confusos. Se quedó parada en la puerta de mi oficina, con 2 tazas de café en la mano, con una compostura exasperante. Buenos días, logré decir, haciendo una mueca al oír mi voz tan aguda. Gracias por el café. Mía dejó la taza sobre mi escritorio, y sus dedos rozaron los míos durante una fracción de segundo más de lo necesario. El roce me sacudió, y los recuerdos de nuestra noche juntos afloraron en mi mente sin que yo los buscara. Entonces, dijo Mía con un tono exasperantemente informal, sobre el proyecto Harrison. Y así, volvimos a la normalidad. Mientras Mía me ponía al día sobre nuestros últimos diseños, me quedé mirándola fijamente a los labios, recordando cómo se sentían contra los míos, cómo habían recorrido mi cuello, mi clavícula. ¿Cristina? ¿Me estás escuchando siquiera? Parpadeé, sintiendo cómo me subía el calor a las mejillas. Lo siento. Supongo que tengo jet lag. La mirada de Mía se suavizó con preocupación. Quizás deberías tomarte el día libre. Te ves un poco sonrojada. Si tan solo lo supiera. Negué con la cabeza, decidida a seguir adelante. Estoy bien. Concentrémonos en el trabajo, ¿de acuerdo? El resto del día transcurrió entre silencios incómodos y miradas furtivas. Cada vez que Mía se inclinaba sobre mi escritorio para señalarme un detalle en un plano, su perfume me envolvía, haciendo que mis pensamientos se desviaran hacia direcciones decididamente poco profesionales.
para cuando dieron las 5, era un manojo de nervios y emociones encontradas. Mientras veía a Mia recoger sus cosas para irse, me invadió un pánico repentino. No podíamos dejar las cosas así, sin resolver y suspendidas en el aire entre nosotros. Mia, espera, exclamé. ¿Podemos hablar? ¿Tal vez tomar algo o algo así? Ella vaciló, con la incertidumbre reflejada en su rostro. No sé si es una buena idea, Cristina. Probablemente deberíamos mantener una relación profesional, ¿sabes? Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Ah. Claro. Por supuesto. Olvida que te lo pregunté. La expresión de Mia se suavizó. No es que no quiera. Es que es complicado. Eres mi jefe y todo esto es muy nuevo para ti. No quiero aprovecharme ni presionarte para que hagas nada. Quise discutir. Decirle que no se estaba aprovechando de nada. Que lo que sentía por ella era real, poderoso y aterrador por su intensidad. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. De acuerdo, dije, forzando una sonrisa. Tienes razón. Buenas noches, Mia. Mientras la veía alejarse, sentí que algo dentro de mí se derrumbaba. ¿Cómo se había complicado todo tan rápido? Acto X, punto de quiebre. Los días siguientes fueron una tortura. Mia y yo nos movíamos con brusquedad, pendientes de cada interacción. La conversación fluida que antes teníamos se transformó en charlas forzadas y silencios largos e incómodos. Todo llegó a un punto crítico cuando nos vimos obligados a trabajar hasta tarde en el proyecto Harrison. A medida que pasaban las horas y la oficina se vaciaba, la tensión entre nosotros aumentaba por momentos. Esto no funciona, exclamé finalmente, arrojando el lápiz con frustración. Mia levantó la vista, sobresaltada. ¿El diseño? Creía que estábamos progresando bien. No es el diseño, dije, pasándome la mano por el pelo. Es esto. Nosotros. Lo que sea que estemos haciendo. El rostro de Mia se ensombreció. Cristina, ya hablamos de esto. Tenemos que mantener la profesionalidad. ¿Y cómo te va con eso? Le pregunté. Porque yo apenas puedo concentrarme en nada cuando estás en la habitación. No puedo dejar de pensar en la boda, en esa noche. No, susurró Mia con voz tensa. Por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Me puse de pie, crucé la habitación y me paré frente a ella. ¿Por qué te resistes? Sé que tú también lo sientes. Por un instante, la determinación de Mia pareció flaquear. Dio un paso más cerca, y sus ojos se posaron en mis labios. La tensión entre nosotros era palpable. Y entonces, como un jarro de agua fría, sonó su teléfono. Mia retrocedió como si se hubiera quemado, intentando contestar la llamada a tientas. Hola. Sí, soy yo. Ah, hola, señor Jacobson. Observé cómo palidecía. Fuera cual fuera el motivo de la llamada, no eran buenas noticias. Cuando finalmente colgó, Mia parecía completamente conmocionada. Era Richard Jacobson, dijo con voz hueca. De Infinite Designs. Él me ofreció un trabajo. Diseñadora principal. Mi propio equipo. El doble de mi sueldo actual. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. Infinite Designs era. Parte y la decisión. Nuestro mayor competidor. Si Mia aceptara este trabajo, ¿tú también lo aceptarías?, pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz. Los ojos de Mia se encontraron con los míos, una tormenta de emociones bullía en sus profundidades. No lo sé, susurró. Necesito tiempo para pensar. Mientras recogía sus cosas y salía corriendo de la oficina, sentí que mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. La idea de perder a Mia, no solo como posible pareja, sino también como colega y amiga, era insoportable. Me dejé caer en la silla, con la mente a 1000 por hora. ¿Cómo se había complicado todo tanto? Y, lo que es más importante, ¿qué demonios iba a hacer al respecto? Sentada allí, en la oficina vacía, rodeada de los restos de nuestro proyecto inacabado, sabía una cosa con certeza: no podía dejar ir a Mia sin luchar. La pregunta era,
tendría el valor de arriesgarlo todo y poner mis sentimientos en juego. Ahora la pelota estaba en mi tejado, y mi siguiente movimiento lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, me arrastré hasta la oficina sintiéndome como si hubiera peleado 10 asaltos con un campeón de peso pesado. Me dolía muchísimo la cabeza, tenía los ojos irritados por la falta de sueño y el corazón, bueno, digamos que había visto días mejores. Apenas había terminado mi primera taza de café cuando una figura familiar apareció en la puerta. James, mi exmarido, estaba allí, con su traje impecable, que me resultaba irritante. Cristina, dijo con voz cálida. ¿Tienes un minuto? Gemí para mis adentros. Esto era lo último que necesitaba hoy. ¿Qué haces aquí, James? Levantó un sobre de papel manila. Estoy ultimando algunos trámites para el divorcio. Pensé en entregártelos personalmente. Quizás te invite a comer por los viejos tiempos. Antes de que pudiera formular una respuesta, Mia apareció detrás de él, con una pila de planos en los brazos. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar la escena. Oh, lo siento, dijo, comenzando a retroceder. No quería interrumpir. No es cierto, dije rápidamente, quizás con demasiado entusiasmo. James estaba marchando. Pero James, siempre tan encantador, ya había centrado su atención en Mia. Creo que no nos conocemos, dijo, extendiendo la mano. James Walker. Mia Bennett, respondió ella, estrechándole la mano. Soy la asistente de Cristina. La vacilación antes de decir asistente fue mínima, casi imperceptible, pero James, con su ojo de abogado para los detalles, no la pasó por alto. Su mirada se movió rápidamente entre nosotros, mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Ya veo, dijo con un tono que daba a entender que veía demasiado. Bueno, no te hagas esperar, Cristina. Dejamos el almuerzo para otro día. Asentí en silencio, observándolo mientras salía tranquilamente de la oficina. En cuanto se marchó, Mia dejó los planos y se volvió hacia mí, con el rostro inexpresivo. Así que ese es el exmarido, dijo, con un tono de voz cuidadosamente neutro. Sí, respondí, enfatizando la P. En toda su arrogante gloria. Mia vaciló, jugueteando con el borde de un plano. Parece simpático. Resoplé. Es un tiburón con traje de diseñador. Créeme, la palabra, amable, no existe en su vocabulario. Bien, dijo Mia, sin mirarme a los ojos. Bueno, debería volver al trabajo. Los diseños de Harrison no se van a terminar solos. Cuando se dio la vuelta para marcharse, sentí una oleada de pánico. No podíamos seguir así, andando de puntillas el uno alrededor del otro y fingiendo que nada había cambiado. Mia, espera, grité. Se detuvo en el umbral, de espaldas a mí. Sobre esa oferta de trabajo. Se giró lentamente, con expresión reservada. ¿Qué pasa con ella? Respiré hondo, armándome de valor. No quiero que lo tomes. Las cejas de Mia se arquearon. ¿Perdón? Quiero decir, me retracté, dándome cuenta de cómo sonaba eso. No quiero que te sientas obligada a aceptarlo. Si se trata de dinero, podemos igualar su oferta. Incluso podemos mejorarla. Solo, por favor, no vayas. Por un instante, Mia se quedó mirándome fijamente, con una expresión que reflejaba una mezcla de emociones que no logré descifrar. Entonces, para mi sorpresa, se rió. No era una risa alegre. ¿Crees que esto tiene que ver con dinero? Preguntó, sacudiendo la cabeza. Dios mío, Cristina, para ser tan brillante, a veces puede ser increíblemente obtusa. Parpadeé, sorprendida. ¿Qué se supone que significa eso? Mia se pasó la mano por el pelo, la frustración evidente en cada gesto de su rostro. Significa que estoy intentando hacer lo correcto. Darte espacio para que descubras lo que quieres sin la complicación de trabajar juntos todos los días. Protegerme de que me rompan el corazón cuando inevitablemente te des cuenta de que todo esto fue solo una fase, o un experimento, o lo que sea. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Eso es lo que pensaba. ¿Que lo que sentía por ella era solo una especie de crisis de la mediana edad?
Mía, dije en voz baja, dando un paso hacia ella. No es así. Lo que siento por ti es real. Da muchísimo miedo, sí, pero es real. Entonces me miró de verdad, y vi un destello de esperanza en sus ojos. ¿Lo dices en serio? Asentí con la cabeza, con el corazón latiéndome con fuerza. Sí. Y sé que es complicado con el trabajo y todo lo demás, pero quiero que lo resolvamos juntos. Por un instante, pensé que podría tocarme allí mismo en la oficina. Pero entonces, sonó el intercomunicador, interrumpiendo el momento. Señorita Walker, la voz de mi secretaria resonó a través del altavoz. Su cita de las 10 ha llegado. Mía retrocedió, recomponiéndose. Deberíamos volver al trabajo, dijo, pero había una suavidad en su voz que no había estado presente antes. Cuando salió, sentí que me quitaba un gran peso de encima. Todavía teníamos mucho que resolver, pero al menos ahora estábamos de acuerdo. O eso creía yo. Parte 2. La gala. Los días siguientes transcurrieron entre momentos fugaces y miradas significativas. En la oficina, nos esforzábamos por mantener la profesionalidad, pero la tensión era innegable cada vez que coincidíamos en el mismo lugar. Todo culminó en la gala anual del sector. Estaba charlando animadamente con un cliente potencial cuando vi a Mía al otro lado de la sala, deslumbrante con un elegante vestido negro. Nuestras miradas se cruzaron y, de repente, el bullicio del salón desapareció. Me disculpé y me acerqué a ella con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero antes de que pudiera contactar con ella, me interceptó nada menos que Richard Jacobson, director ejecutivo de Infinite Designs. «Christina Walker», exclamó, dándome una palmada en el hombro. «Justo la mujer que quería ver. He oído que me has estado ocultando algo». Forcé una sonrisa, intentando no perder de vista a Mía. «No estoy seguro de a qué te refieres, Richard». Se inclinó hacia mí con aire de complicidad. «Se rumorea que tienes una verdadera estrella emergente en tu equipo. Mía Bennett, ¿verdad? Tengo que reconocer que sí que sabes elegirlas». Se me heló la sangre. «Mía es una pieza fundamental de nuestro equipo», dije con cuidado. «Tenemos suerte de tenerla». Los ojos de Richard brillaron. «Bueno, puede que no la tengas por mucho tiempo. Le he hecho una oferta bastante buena, y tengo información fidedigna de que la está considerando seriamente». Antes de que pudiera responder, sentí una presencia a mi lado. Mía estaba allí de pie, con el rostro impasible, como una máscara de calma profesional. «Señor Jacobson», dijo ella con suavidad. «Justo venía a buscarle. ¿Tiene un momento para hablar sobre los detalles de su oferta?» Mientras se alejaban, Mía me miró de reojo, con una expresión indescifrable. En ese instante, comprendí que, a pesar de nuestra conversación, a pesar de todo lo que habíamos vivido, aún podía perderla. Y supe con una certeza que me estremeció hasta lo más profundo que no podía permitir que eso sucediera. Era hora de plantar cara, sin importar las consecuencias. Mientras veía a Mía desaparecer entre la multitud con Richard, tomé una decisión. Esto ya no se trataba solo de un trabajo. Se trataba de luchar por lo que yo quería, por lo que ambos queríamos. La gala estaba a punto de volverse mucho más interesante. Me quedé allí un instante, con la mente acelerada. El suave tintineo de las copas de champán y el murmullo de las conversaciones educadas se desvanecieron en un ruido blanco mientras veía a Mía desaparecer entre la multitud con Richard Jacobson. El corazón me latía con tanta fuerza que lo sentía en la garganta. Este era el momento decisivo. Podía ir a lo seguro, mantener mi fachada profesional y arriesgarme a perder a Mía para siempre. O podía dejar de lado las precauciones y luchar por lo que quería. «Al diablo con todo», murmuré, apurándome el resto del champán de un trago. Ya no quería andarme con rodeos. Me abrí paso entre la multitud, buscando entre los rostros alguna señal de Mía o Richard. El salón de baile me pareció de repente inmensamente grande, un laberinto de vestidos brillantes y trajes oscuros. Justo cuando estaba a punto de rendirme, vi un destello de cabello rubio que desaparecía en un balcón. Respiré hondo y la seguí. «Y, por supuesto, tendrías control creativo total sobre tu equipo», decía Richard mientras yo salía al fresco aire nocturno. Él y Mía estaban de pie, uno al lado del otro,
con las cabezas juntas conversando. Mia levantó la vista cuando me acerqué, y sus ojos se abrieron ligeramente. Cristina, dijo con voz cuidadosamente neutra. ¿Está todo bien? No, dije sin rodeos. No, no todo está bien. Richard arqueó una ceja, mirándonos a ambos con creciente interés. ¿Interrumpo algo? Lo ignoré, concentrando toda mi atención en Mia. No puedes aceptar este trabajo. Mia se volvió hacia él, con la mano aún firmemente agarrada a la mía. Señor Jacobson, me halaga su oferta, pero me temo que tendré que rechazarla. Mi corazón y mi carrera están en el lugar correcto. Richard suspiró dramáticamente. No se le puede culpar por intentarlo. Ustedes dos hacen una pareja estupenda. Tengo muchas ganas de ver lo que crean juntos. Con un guiño y un gesto de aprobación, regresó a la gala, dejándonos solos en el balcón. En cuanto se marchó, me volví hacia Mia, de repente insegura. ¿Estás segura de esto? No quiero que desaproveches una oportunidad increíble solo por mi culpa. Mia me hizo callar con un rápido toque. Cristina, tú eres la oportunidad increíble. Todo lo demás son solo detalles. Nos quedamos allí un momento, frente a frente, simplemente respirando el aire del otro. Entonces, se me ocurrió una idea y no pude evitar reír. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Mia, retrocediendo un poco. Acabo de darme cuenta, dije sonriendo. Vamos a tener que revisar la política de confraternización en la oficina. La risa de Mia se unió a la mía, resonando en la noche. Mientras regresábamos a la gala de la mano, me sentí más ligero que en años. Sin duda, habría desafíos por delante, chismes de oficina, miradas de desaprobación, tal vez incluso la desaprobación de algunos clientes más conservadores. Pero al ver a Mia, radiante bajo el suave resplandor de las lámparas de araña, supe que todo valía la pena. Lo resolveríamos juntos. Parte 3. La asociación. Las siguientes semanas fueron un torbellino de cambios. Decidimos ser sinceros con nuestro equipo y convocamos una reunión para explicar el cambio en nuestra relación. Para mi sorpresa y alivio, la mayoría simplemente puso los ojos en blanco y murmuró algo como, ya era hora. Por supuesto, hubo que hacer ajustes. Aprender a separar nuestra vida personal de la profesional no siempre fue fácil. En más de una ocasión, tuvimos que recordarnos mutuamente que dejáramos los asuntos de pareja en casa y nos concentráramos en el trabajo en la oficina. Pero los beneficios superaron con creces cualquier incomodidad. Nuestra sinergia creativa, siempre fuerte, alcanzó nuevas cotas. Nos desafiamos mutuamente, nos impulsamos a ser mejores. El proyecto Harrison, que en su momento fue una fuente de estrés, se convirtió en nuestra obra maestra. Un mes después de la gala, nos encontrábamos en la recién terminada casa de los Harrison, observando cómo nuestros clientes contemplaban el espacio por primera vez. La expresión de asombro en sus rostros al explorar cada habitación cuidadosamente diseñada valió la pena cada noche en vela y cada acalorado debate. «Es perfecto», susurró la señora Harrison, volviéndose hacia nosotros con lágrimas en los ojos. ¿Cómo supieron exactamente lo que queríamos? Miré a Mia y vi mi propio orgullo y alegría reflejados en sus ojos. Hacemos un buen equipo, dije, apretándole la mano. Mientras volvíamos a la oficina, eufóricos por el éxito, Mia se giró hacia mí con una mirada traviesa. Entonces, jefe, dijo con tono juguetón. ¿Cuál es nuestro próximo gran proyecto? Fingí pensar un momento. Bueno, estaba pensando que podríamos redecorar mi casa. ¿Le vendría bien un toque femenino, no crees? La sonrisa de Mia era radiante. ¿Me estás pidiendo que me mude contigo, Cristina Walker? Tal vez, dije, sintiendo que me sonrojaba. Es demasiado pronto. Podemos esperar si crees que... Mia me interrumpió con un toque que casi me hizo desviarme de la carretera. No es demasiado pronto, dijo en voz baja. Es perfecto. Al llegar al estacionamiento de la oficina, sentí una oleada de satisfacción. Hace unos meses, jamás habría imaginado que la vida tomaría este rumbo. Pero ahora, no podía concebirlo de otra manera. Aún teníamos mucho por resolver. Nos esperaban desafíos, tanto personales como profesionales. Pero con Mia a mi lado,
estaba listo para afrontar lo que viniera. Después de todo, formábamos un equipo formidable. 6 meses después de la gala, me encontré frente a un espejo, ajustándome la chaqueta por 100ª vez. La mujer que me devolvía la mirada se veía diferente, más segura, más vital. No era solo el nuevo corte de pelo o el traje de diseñador, era el brillo en mis ojos, la sonrisa espontánea que parecía haberse instalado permanentemente en mi rostro. «Estás perfecta», dijo Mia a mis espaldas. Me rodeó la cintura con los brazos y apoyó la barbilla en mi hombro. «Deja de moverte». Me recosté en su abrazo, maravillada de lo natural que se sentía. No puedo evitarlo. Hoy es un gran día. Y así fue. Estábamos a punto de presentar nuestra nueva política empresarial sobre relaciones laborales, junto con una reestructuración completa de nuestros equipos de diseño. Había sido un camino largo y a veces accidentado hasta llegar aquí, pero valió la pena cada momento. Al entrar en la sala de conferencias de la mano, sentí una oleada de orgullo. Nuestro equipo estaba sentado alrededor de la mesa, una mezcla de caras conocidas y nuevos empleados. Parecían expectantes, algunos curiosos, otros algo nerviosos. «Buenos días a todos», comencé con voz firme. Como saben, los últimos meses han traído algunos cambios inesperados a nuestra empresa. Unas risitas recorrieron la sala. Nuestra relación ya no era precisamente un secreto. Pero el cambio puede ser bueno, continué. Puede impulsarnos a crecer, a innovar, a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy. Asentí con la cabeza a Mia, que se adelantó con una pila de carpetas. Mientras empezaba a explicar nuestra nueva estructura de equipo y el sistema de asignación de proyectos, observé los rostros de nuestros empleados. Había interés, entusiasmo y, sí, un poco de aprensión. El cambio no siempre es fácil, pero es necesario. Y por último, dijo Mia, concluyendo su presentación, llegamos al tema principal, nuestra nueva política sobre las relaciones en el lugar de trabajo. La habitación quedó en silencio, todas las miradas se movían alternativamente entre Mia y yo. Respiré hondo. Creemos que el amor y la creatividad van de la mano. Que ser abiertos y honestos sobre nuestras relaciones, todas ellas, conduce a un ambiente de trabajo más positivo y productivo. Por lo tanto, con efecto inmediato, implementaremos una política de puertas abiertas. Se oyeron murmullos alrededor de la mesa. Levanté la mano para silenciarlos. Esto no significa que en la oficina todo se pueda, aclaré. Todas las relaciones deben ser comunicadas a recursos humanos, e implementaremos medidas de seguridad para evitar conflictos de intereses. Pero confiamos en que todos ustedes actuarán con profesionalismo. El amor no es algo que deba ocultarse ni de lo que deba avergonzarse. Es algo que debe celebrarse. Al concluir la reunión y mientras nuestro equipo salía, rebosante de entusiasmo por los cambios que se avecinaban, sentí un gran alivio. Lo habíamos logrado. Habíamos encontrado la manera de equilibrar nuestra felicidad personal con nuestras responsabilidades profesionales. Esa misma tarde, mientras Mia y yo paseábamos de la mano por el parque cerca de nuestro apartamento, sí, nuestro apartamento, se había mudado el mes pasado, no pude evitar maravillarme de lo mucho que había cambiado. «¿Qué te parece?», preguntó Mia, dándome un suave codazo. Sonreí y la acerqué más. Solo pensaba en lo afortunada que soy. Hace un año, jamás me habría imaginado nada de esto. Los ojos de Mia brillaban con picardía. «¿Qué? ¿Acaso no tenías pensado enamorarte perdidamente de tu guapísima asistente?». Me reí, haciéndola girar juguetonamente. Definitivamente no. Pero no cambiaría nada. Mientras seguíamos nuestro paseo, con la puesta de sol pintando el cielo de brillantes tonos rosas y naranjas, sentí una profunda satisfacción. Habíamos afrontado nuestros retos, miradas de desaprobación de los clientes, rumores de la competencia, nuestros propios miedos e inseguridades. Pero lo habíamos superado todos juntos. Nuestra historia estaba lejos de haber terminado, por supuesto. Habría nuevos proyectos que abordar, nuevos obstáculos que superar. El mundo del diseño siempre estaba evolucionando, y nosotros tendríamos que evolucionar con él. Pero me entusiasmaba lo que viniera después. Nos detuvimos en la cima de una pequeña colina, contemplando el horizonte de la ciudad. Mia se volvió hacia mí, con una expresión repentinamente seria.
Cristina, dijo en voz baja. Hay algo que quería preguntarte. Mi corazón dio un vuelco. Oh. Tomó mis manos entre las suyas, y sus pulgares dibujaron suaves círculos en mis palmas. Sé que no llevamos mucho tiempo juntos, y tal vez esto sea una locura, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Contuve la respiración, casi sin atreverme a tener esperanza. Entonces, continuó Mía, con una sonrisa nerviosa asomando en sus labios, ¿qué te parecería hacer que esta colaboración fuera permanente, en todos los sentidos de la palabra? Por un instante, me quedé sin palabras. Luego, con una alegría que me inundó como champán, la abracé y la acaricié con todas mis fuerzas. Eso es un sí. Mía se rió cuando finalmente pudimos respirar. Claro que sí. Sonreí. Mientras volvíamos a casa, con los anillos brillando en nuestros dedos y los planes para el futuro rondando por nuestras cabezas, no pude evitar sentir que esto era solo el principio. Teníamos toda una vida por delante, llena de amor, risas y diseños preciosos. ¿Quién sabía qué nos depararía el mañana? Nuevos clientes, nuevos retos, tal vez incluso una familia propia algún día. Pero pasara lo que pasara, sabía que lo afrontaríamos juntos. Al fin y al cabo, formábamos un equipo formidable. En el trabajo, en el amor y en la vida. El sol se ocultaba tras el horizonte, tiñendo el cielo de profundos tonos púrpura y azul mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar en lo alto. Mía y yo caminábamos del brazo hacia nuestro futuro, con el corazón rebosante de alegría y el ánimo por las nubes. Nuestra historia apenas comenzaba, y yo estaba ansiosa por ver a dónde nos llevaría.